Bueno, muy buenos días. Buenos días para todos. Para hoy, a esta hora, tenemos previsto un interesante diálogo agropecuario. Un interesante diálogo con el doctor Rafael Pipo Rodríguez. Vamos a conversar sobre la garrapata y su control integral. Vamos. Bueno, estamos, ya por aquí. Se nos está ya con nosotros el doctor Rafael Rodríguez. Por aquí tenemos, nos está llegando el doctor Rafael Rodríguez y por Rodríguez por estar fuera del país. Seleccionamos esta hora. Esperamos que se dé ahí. Ok, ya por ahí como que... Ok, doctor, muy grato saludarlo. Muy grato saludarlo. Ya buenas tardes. Igualmente. Allá todavía es de mañana. Sí, como no, 10 de la mañana. ¿Cómo está? Le pregunto, ¿me escucha bien? Porque siento interferencia en el sonido. Dime. Que si me escucha bien, que si me logra entender. Sí, sí te escucho, Rafael. Todo bien, gracias a Dios. Ok, bueno, doctor, pensé en usted, lógicamente, tocáramos este diálogo sobre la garrapata. Yo diría que uno de los problemas más grandes y a considerar en nuestro trópico, en nuestras regiones, de verdad, es un gran enemigo y lo importante es aprender sobre su control y por eso lo tenemos a usted hoy aquí dialogando con nosotros. Bueno, Rafael, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y hablando de un tema que es de suma importancia para nosotros como veterinarios, como profesionales del área y responsables de mantener la salud de nuestros animales. Y entre esos problemas que se presentan, uno de los más importantes, pudiera decir yo, es el problema de la garrapata. Vamos a tratar por cuestión de tiempo, Rafael, porque si me dejas 2 horas hablando aquí, le doy 2 horas. Vamos a Sí, tratar yo de no sé. los problemas de este gran enemigo que tenemos dentro de nuestras explotaciones. Y la misma veritan, pues, de un estudio más o menos bastante claro. Voy a tratar de ser lo más conciso posible con lo que vamos a hablar, porque es un tema que da para mucho. Así es, Así que bueno. doctor. Fíjese algo. Usted lo tenemos acá porque es la persona, el especialista y conocedor del tema. No quiero interferir en su presentación. Solo iniciando quiero decirle, o quiero consultarle si arranca y nos habla del tipo de garrapata que tenemos, a lo cual nos enfrentamos más, y de ahí usted arranca con todo lo que es el control y lo que podemos hacer para amortiguar los efectos de este gran enemigo. Tiene la palabra. ¿Cómo no, Rafael? ¿Cómo no? Bueno, yo creo que Rafael, estamos comenzando, como dice uno, por lo que hay un dicho que dice que si no conoces el enemigo, en este caso es nuestro enemigo para nuestros animales, el problema es la garrapata. Entonces hay que comenzar, Rafael, conociendo algo del ciclo de las garrapatas. Debemos tener claro que en Venezuela se han conseguido más de 70 especies de garrapatas, pero vamos a cifrarnos en las 2 especies más importantes que afectan a nuestros animales. Vamos a hablar específicamente de los rumiantes. Y dentro de los rumiantes vamos a especificar más el problema que tienen los bovinos. Podemos decir que dentro de las garrapatas tenemos 2 garrapatas importantes en Venezuela, que es el género Bófilus
que, bueno, actualmente se llama, hubo una reclasificación, y ahora es Rhipicephalus, Boophilus, Micropus, que es la que vulgarmente o seguimos llamando bófilo. Bueno, para mí me resulta difícil llamarla Rhipicephalus, pero por cuestiones de clasificación y nueva reclasificación de algunas especies, queda con el género Rhipicephalus. Entonces, como todavía hay muchos trabajos que se mantienen en el género bófilo, bueno, vamos a seguirle llamando bófilo. Y la otra garrapata importante para nuestros animales es la que se llama ambleoma, con una especie que se llama Ambleoma cajenense. Como te dije anteriormente, aquí en Venezuela se han descrito 75 especies, pero vamos a hablar solamente de dos especies, el Boophilus micropus y el Ambleoma cajenense. Comenzando con la, pudiéramos considerar la más importante en el país, es la que llamamos bófilo. La bófilo porque es una garrapata que en su ciclo se llama que es una garrapata de un solo hospedador. ¿Por qué se llama garrapata de un solo hospedador? Porque esa garrapata sube en los animales con el estado de larva, que es la más chiquitica que nosotros vemos cuando a veces andamos en los potreros o estamos caminando por algún pastizal, vemos que se nos pegan unas garrapaticas chiquiticas, que a veces pues son muy, o sea, diferenciar las estructuras de esa garrapata en ese tamañito, que son, no llegan a 2 milímetros, 1 milímetro, es difícil identificarla. Entonces, para poder identificarla tenemos que basarnos por lo menos en lupas estereoscópicas, lo que llamamos microscopios estereoscópicos. ¿Cuáles son las características de este primer ciclo? La primera fase del ciclo se llama la fase de donde están las larvas, están las garrapatas en estado de larva. Ahí comienza el ciclo, ahí es donde comienza el problema. Esa es una garrapata que si la vemos nosotros a través de una lupa, vamos a ver que es una garrapata que se caracteriza por unos detalles morfológicos muy específicos. Es una garrapata que solamente tiene 3 pares de patas. Fíjate lo primero, 3 pares de patas, no tiene desarrollo de lo que llamamos el espiráculo. El espiráculo es una estructura que le sirve a las garrapatas en algunas partes de su ciclo, que serán las que van a seguir, las que yo voy a ir nombrando, que es por donde respira. Eso es muy importante. Entonces, ¿por dónde respiran las garrapatas? En ese primer estadio, ellas respiran a través de la piel, o sea, de la cutícula, que es importante tenerlo presente, Rafael, para cuando hablemos del control. Una vez que la garrapata ya se alimenta de sangre, porque el problema de esta garrapata, dentro de su problema, es que ella se alimenta de sangre. Y entonces, como primer problema que presentan en los animales, es que si se alimentan de sangre, pueden producir, el primer problema que producen es cuadros de anemia. Entonces, ellas se van creciendo en cada fase que ella va desarrollando, ella se va alimentando de sangre y va pasando a otra parte del ciclo. Una vez que ella se alimenta en ese primer estadio, que es la que no vemos que es chiquitica, ellas se van alimentando y llega un momento en que ellas pasan como un estado de letargo para mudar de cutícula, para crecer a otro estadio que se llama estado de ninfa. ¿Cuál es la característica de las ninfas? La característica de ellas, Rafael, es que ellas salen de la cutícula. Es como ¿tú te acuerdas cuando veías las chicharras pegadas en las matas? Correcto. Bueno, entonces ellas para poder crecer tienen que cambiar esa cutícula y pasan al estado que se llama estado de ninfa. ¿Cuál es la característica de las ninfas? Vamos a hablar esto lo más pronto que rápido para ver si, pero sí nos interesa saber esto, Rafael. Que esa garrapata le nace un par de patas más, o sea que ya no tendrían 3 pares de patas, sino que tienen 4 pares de patas. Se le desarrolla lo que llamamos entonces el espiráculo, por donde respira. Entonces ya ese estadio presenta 4 pares de patas y presenta el espiráculo. Entonces ella pasa por, en el estado de ninfa pasa por varias etapas, pero vamos a hablar solamente del estado de ninfa, como tal. Hay la neogina, los estadios de ninfa. No vamos a detenernos porque son varias fases que ella pasa, pero le sucede igual que la larva. Para pasar este estadio también tienen que cambiar de cutícula. Para pasar al último estadio, que serían los estados de adultos, donde podemos diferenciar las hembras y los machos. Entonces, en el estado de ninfa pasa eso, que no sabemos si son garrapatas que van a ser hembras o van a ser machos. Y otra característica pues, es que es igualito, pasa el mismo parte que la parte anterior, es que ellas cambian de su cutícula para poder crecer, alimentarse.
Esto es importante en las garrapatas, porque fíjate que la otra fase que van a entrar es la fase de adultos, donde nosotros podemos diferenciar las garrapatas que van a ser hembras y las que van a ser machos. ¿Qué es la característica que nos orienta a nosotros eso? Primero, es que ellas se diferencian en hembras y machos por dos razones, que tú las puedes diferenciar fácilmente, porque ellos presentan el desarrollo sexual. Y lo vamos a ver porque ellas en la parte anterior, vamos a decirte, antes de seguir este pedacito, para que estemos claros, que ellos pertenecen al orden acarina. O sea que ellas están divididas solamente en dos partes. La porción anterior es la que se llama natosoma y la parte posterior es la que se llama idiosoma. En la parte anterior vamos a ver lo que están unas estructuras que son las que ella usa para montarse y fijarse en el animal, que es lo que llamamos el hipostoma. El hipostoma es importante y a veces uno se pregunta eso, bueno, ¿y por qué una garrapata la ves con esa garrapata caminando y no se le caen? Precisamente el hipostoma es la estructura que ellas usan para fijarse a la piel. Ellos cuando llegan al animal, primero van a cortar la piel, porque ella presenta como una estructura que parecen unos dientecillos, que es lo que se llama los quelíceros. O sea, para poder introducir el hipostoma, tiene que romper la piel. Y lo hace a través de los quelíceros, que son unos dientecitos, ella rompe, y posteriormente ella introduce lo que se llama el hipostoma. Por eso es que tú ves esas garrapatas y no se le, caminando y no se le caen, porque es como, yo digo siempre que parecen unos anzuelos por la parte posterior que se fijan y no pueden salir de la garrapata. Al final ellas van a caer, ya te explicaré más o menos cómo caen. Pero eso es importante tenerlo presente, porque eso también se utiliza, la garrapata la utiliza, porque el hipostoma fijarse y a través de esa estructura es que ella se alimenta, se chupa sangre del animal y a través de un esófago que tienen bien desarrollado hace una succión de la sangre. En el caso de las hembras, que es la que tú ves que crece más, es que ella, bueno, esa estructura que es una estructura quitinosa, es más elástica, vamos a decirlo así más o menos, para que la gente lo entienda. Es que es la que se ven inflamando, y llega a medir hasta 1 centímetro el tamaño de la garrapata. Y a medida que, y dependiendo también, Rafael, que esto es importante, que si el animal está más anémico, mayor es la cantidad de sangre que logran sacarle al animal. Eso también es importantísimo, Rafael. ¿Por qué? Porque mientras más anémico está el animal, mayor será la cantidad de sangre que chupan ella. ¿Por qué? Porque toda esa sangre, ella la llega, pues elimina el agua y van concentrando el material sólido, que es de la que ellas se van a alimentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ellas están en el primer estado de neogina, ¿verdad? Ella llega, esa estructura anterior, que es una estructura que se llama escudo, que está en la parte anterior, fíjate que ellas van creciendo y esa estructura quitinosa, que es la que llamamos escudo, se queda del mismo tamaño. Entonces, las garrapatas pueden crecer en el estado de las hembras, fíjate que te hablo de las hembras, hasta 100 veces más su tamaño original. Los machos tienen un detalle para identificarla, que ese escudo, que es lo que tú ves en la parte en el idiosoma, el escudo es completo. Entonces, un detalle para diferenciar las garrapatas hembras de los garrapatas machos es que el escudo es incompleto en el caso de las hembras y es completo en el caso de los machos. O sea, ese es el detalle más sencillo para identificar del género que sea, para identificarse cuáles son las hembras y cuáles son los machos. Ese ciclo aproximadamente que pasa desde que se sube la larva hasta que se desprende y cae al suelo, tiene más o menos una duración de 18 a 21 días. Asocia eso, Rafael, con los baños. Generalmente los frascos donde tú compras el producto, generalmente te bañan los animales cada 21 días. ¿Por qué? Porque una de las razones, es discutible, a veces yo no, eso lo más adelante también, 21 días más o menos es cuando ya la teleogina está lista ya para caer al suelo y comenzar de nuevo el ciclo. Cuando comienza el ciclo nuevamente, cuando son las larvas, se montan, pasan todo ese ciclo y caen al suelo. Entonces, por eso en ese caso de las garrapatas se llama garrapatas de un hospedador.
¿Por qué? Porque sube como larva, se alimenta como ninfa, como larva, se alimenta como ninfa y se alimenta como adulto sobre el mismo animal. Ellas no se mueven mucho del animal. En el caso de las larvas es interesante también de que las larvas, ellas generalmente cuando suben al animal, buscando ellos buscan la parte más, ¿cómo decir? La parte más fina de la piel. Ellas se suben y buscan las partes más finas de la piel. ¿Cuáles son las partes más finas de la piel? Pudiéramos ver, Rafael, que son, por ejemplo, la base de la parte inferior de la glándula mamaria, por debajo le llama uno, por debajo de la piel que está por debajo, al lado de la glándula, exactamente, debajo de los codos del animal, las orejas, y en esa parte hay muchos trabajos que te dicen que casi el 80% de las garrapatas se van a desarrollar en esa zona. Eso entonces vamos a aplicárselo después a los baños, cuando hablemos de los baños. Una garrapata cuando sube, solamente ellas que suben, ellas más o menos tienen, Rafael, como un tiempo de unas 2 horas para ubicar el sitio donde se van a montar y se van a fijar. Porque prácticamente cuando ella se fija en un sitio, ella solamente cambia su cutícula y práctica, y ahí del mismo sitio cercano a ese sitio, ella se pasa a los otros estadios. Ese es muy importante. Otra garrapata que es la que vamos a hablar también, es una garrapata que llama de 3 hospedadores, que en algunas partes se encuentra y otras no. Eso tiene que ver con el ambiente, con la ecología. ¿Por qué? Porque en el caso de los ambliomas son garrapatas que ellos se van a conseguir en ambientes donde haya poco sol. Entonces tú ves que ellas se van retirando, sí, eso tiene que ver también con el ambiente. Tú puedes cambiar el comportamiento de la garrapata dependiendo también de los trabajos que tú hagas en una finca. Por ejemplo, cuando tú vas limpiando potreros, que pega más el sol, los bófilos en ese caso son más sensibles al sol, es más fácil la desecación de la cutícula y por eso se van retirando hacia ciertas partes. Zonas más... De ahí lo importante de cuando hablamos de manejo de potrero, adecuado a este control también. Exactamente, Rafael. ¿Por qué? Porque la garrapata, tú le vas cambiando el ambiente. Pero el problema también sucede ahí, porque ahí entonces supón que tú comienzas a limpiar, a deforestar, a tumbar potrero en una zona donde las garrapatas que más habitan generalmente son los ambliomas, tú le vas creando un ambiente a los bófilos. Entonces el comportamiento ecológico de la garrapata va a variar también dependiendo de la garrapata que tú vas a conseguir una zona u otra. Por ejemplo, Rafael, en la zona de Mauroa, esa en un principio generalmente debe haber habido bastante amblioma, pero cuando tú vas deforestando, vas cambiando el ambiente, entonces va a haber proliferación más del género bófilo que del género amblioma. Entonces, el género bófilo lo consiguen más en zonas de cerca de la costa, eso lo vi yo, zonas de menos altura, y a medida que van aumentando la altura de la zona, por decirte, voy a darte ejemplos prácticos. El municipio de Magroa es un municipio donde tú vas casi el 99% de la finca es bófilo. Si te vas a la zona de Federación, prácticamente te cambia la proporción, más es amblioma que bófilo. ¿Por qué? Porque el ecosistema te permite esa característica. Bueno, eso es más o menos, vamos por ahí. Ya más o menos manejamos el ciclo. Nosotros hablamos de generaciones. Eso es importante también tenerlo presente. Desde que sube una larva, ¿verdad? Y cae como adulta, más o menos ese es un promedio, pero ella cae, tiene que depositar. La fase que cae del animal, que ya se haya alimentado con sangre, es la que nosotros llamamos teleogina. Aquí sucede algo importante, que es parte del comportamiento asociado a la garrapata. La garrapata se alimenta bien en el último estadio, que son de teleogina, se alimenta de manera activa los primeros días, y cuando diga más o menos ella se ha alimentado casi con el 60%, ella detiene la alimentación, o sea, no sigue alimentándose. ¿Por qué? Porque a través de feromonas que ella produce, ella atrae al macho. O sea que los machos son atraídos por las hembras a través de feromonas. Eso es lo que va a permitir entonces que el macho, ¿verdad? Que las estructuras genitales y las partes que están en la parte inferior son el poro genital y la parte también el ano. O sea, tú volteas una garrapata, lo que está más cercana hacia la porción anterior, que se llama anatosoma, es el poro genital. Y la que ve más hacia la parte más baja es el que se llama el poro anal. Entonces, ¿qué tiene que ser la garrapata? Se colocan por la parte inferior de la garrapata, en este caso
las neoginas y las que van a ser teleoginas, y tú vas a ver que ellas van a buscar los sitios anteriores. Manera práctica, Rafael, tú agarras una garrapata, la volteas, y vas a ver que se le van a caer una garrapata pequeña. Esos son los machos. ¿Por qué? Porque generalmente la garrapata tiene que ser fecundada por el macho. Entonces, el hábito de vida del macho es moverse de una garrapata, fertiliza una garrapata, es atraída por la vecina, y esa, pues, ese es su hábito. Pero ellos nacieron como todos, nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Entonces, es el ciclo más o menos. ¿Por qué? Porque el macho, desde el punto de vista de la transmisión, que es el otro cosita que vamos a hablar después, de ciertos parásitos que están en la sangre y usan la garrapata como hospedador final o hospedador intermediario, son otros temas que vamos a hablar posteriormente, son lo que son las babicias y los anaplasmas. En el caso de los ambliomas es diferente, Rafael. El macho elimina feromonas, excreta feromonas, y esas feromonas atraen las hembras. Por eso hay una relación siempre casi estadística de que tú agarras generalmente cuando estás buscando garrapatas para hacer estudios, a veces son más los machos que tú sacas que las hembras que consigues. ¿Por qué? Porque entonces el macho, en el caso de los tres hospedadores, para completar la parte de los ciclos, es que la garrapata de tres hospedadores, ella muda en el suelo. O sea, las larvas que se repletan de sangre de los ambliomas caen al suelo, el cambio de la cutícula la hacen en el suelo, suben como ninfas, ¿verdad? Las ninfas, una vez que se alimentan de sangre, caen al suelo, y posteriormente cuando suben como adultas, ¿verdad? Bajan, ponen huevos y completan el ciclo. Por eso yo no sé, hay unas garrapatas que esperan el animal y otros la buscan. Por eso a veces cuando tú estás en la finca, si tienes por allá garrapatas ambliomas, tú ves que se te empiezan a subir unas garrapatas más grandes. Y tienen afinidad por ciertas partes del cuerpo de uno. A veces la ves en la parte de la parte por la barriga por al lado, en la parte de los codos, de los brazos, la parte interna de los brazos. ¿Por qué? Porque son partes también finas de la piel, pues la parte más suave de la piel. Entonces, eso es muy importante tenerlas presentes, Rafael, al momento de controlar. Entonces, podemos hacer entonces que ese ciclo, que es lo que no llama generaciones, desde que sube la larva hasta que se desprende como adulto, eso es lo que se llaman generaciones. Entonces, más o menos son 5 generaciones lo máximo que puede desarrollar una garrapata, en el caso de los bófilos. En el caso de los ambliomas tienen una característica, que ellos pueden durar más tiempo sin alimentarse. Entonces, en el caso de los ambliomas hablamos solamente de 1 o 2 generaciones al año. Eso es importante y los ambliomas generalmente no transmiten ninguna patología, que sea importante para nosotros en el caso de los bovinos. O sea, los ambliomas no te transmiten babesia y no te transmiten anaplasma. Eso es importantísimo en el caso de los ambliomas. No sé si tienes otra preguntita o, bueno, me diste, como dice, cancha blanca para que hable. No, le di carta blanca. Okay, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el comportamiento en el ambiente. Vamos a comenzar desde que caen las garrapatas, lo que llamamos la teleogina. Esa es la grandota. Ella no es como la gente cree de que cuando pisa una garrapata van a salir las garrapaticas. Primero, esa es una cuestión que desechen a la gente. Que la garrapata pequeña es una y la grandota es otra. También vamos a descartar ese tabú que se ha creado, ¿no? Y te hacen siempre esa pregunta, que si las garrapatas cuando tú las pisas salen las garrapaticas, no. Igual como cuando una gallina pone un huevo, esos huevos tienen que pasar por un periodo de incubación. Y no es que entonces cuando cae la garrapata ya teleoginas, que están repletas, llenas de... Esa fase se llama partenogina, que ella busca el sitio en el medio ambiente que tenga las condiciones de sombra, tenga las condiciones de humedad, y ella en esa parte que está buscando en los sitios ideales, ella puede pasar hasta 10 días, ¿verdad? Lo que llamamos la partenogina, de parto, vamos a asociarla con eso. Entonces no es que caen al suelo y empiezan a poner los huevos, entonces deben rebuscar las condiciones para comenzar su fase de oviposición. Entonces una garrapatica, los huevos de la garrapata, ellos más o menos pasan unos 18 o 20 días para salir el primer estadio nuevamente. Eso se ve condicionado por condiciones ambientales también.
Entonces, dependiendo si las condiciones ambientales son ideales, ¿verdad? Ese ciclo, supón que se dieron condiciones ideales, podemos tener 5 generaciones. 5 generaciones al año, de la primera larva que nació en enero hasta la última larva que salió el próximo año. Divide eso entre 5, 365. Entre 5 te da más o menos el promedio de cuánto dura una generación por cada garrapata. Algo que voy a decirles también importante. Las garrapatas, ellos tienen lo que se llama los palpos, ¿verdad? Tienen una serie de sensores, o sea, quiere decir que las garrapatas ubican al animal cuando pasa cerca. Supón que están en una finca, viene una garrapata. ¿Cómo detecta la garrapata a la vaca o al animal, al bovino? Porque ellos tienen en las patas, en los palpos, tienen lo que se llaman unos termorreceptores y quimioreceptores. O sea, ellos te detectan calor, temperatura y el CO2 que desprenden los animales. Entonces, ¿qué hacen las larvas? Vamos a comentarte con el bófilo. Ellas se ponen en la parte superior de la hierba y empiezan a mover las paticas, ¿verdad? Ellas en el primer pata, generalmente ellas tienen unas garras. De ahí viene el nombre de garrapatas. Garras en las patas, ¿verdad? Y se llaman artrópodos porque tienen las patas articuladas. Tienen las patas y tú ves que tienen partes blancas que están en las patas, pues, en las patas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que no dejan que se les pela, no pueden agarrar el animal, o bueno, a uno también, pues lo que le pasa cerca, ellos se le van a montar. Ahora, si no es lo definitivo que ellos necesitaban para seguir su ciclo, ellos, bueno, se retiran, se van a la parte del posterior de la hierba, ellas se mueven a través de, eso son una serie de hormonas que ellas producen, que se llaman hormonas de agregación, y ellas se mueven de acuerdo al sol. Por ejemplo, en la hora de la tarde, cuando el sol está de aquel lado, las garrapatas están de este lado. Y lo contrario, ellas se van moviendo de acuerdo a las condiciones de cómo se mueve el sol. Porque ellas resisten muy poco la desecación. Y esas hormonas de agregación hacen que ellas se mantengan siempre unidas, ¿verdad? Ustedes eso debes haberlo visto antes o has tenido la experiencia cuando se te montan esas garrapatas. Así es. Es importante tenerlo presente para que la gente entienda de que las garrapatas tienen un comportamiento muy interesante. Podemos hablar entonces un poquito de lo que llamamos el manejo integral, pues vamos a entrar de una vez a esto esto me puede entender mucho más. El manejo integral se basa en lo que uno llama la tríada ecológica: parásito, hospedador y medio ambiente. Ya hablamos un poquito del parásito, del ciclo biológico, el comportamiento de la garrapata, y vamos a hablar un poquito ahora lo que se llama el estado como tal de la garrapata, ¿verdad? Primero el ambiente, o podemos hablar del hospedador, el animal. Vamos a hablar en el caso de los bovinos. Vamos a decir que todos los bovinos, hay un término que uno llama, Rafael, animales de sangre dulce, que tiene que ver eso con lo que estoy hablando. Bueno, porque se ha estudiado que en una población de 100 bovinos, no todos agarran más garrapatas que otros. Entonces, ¿por qué? Porque hay animales que, si tú lo ves en el ambiente, se lamen, esa es una forma de ellos eliminarse garrapatas. Tú ves un animal, una vaca o un toro, que ellos levantan la pata y empiezan a lamerse. Eso lo que quiere decir, Rafael, es que ellos son más sensibles a la picada. Doctor, disculpe, ¿y el color del pelaje tendría que influenciar ahí? El color no influiría mucho. ¿Por qué? Porque acuérdate que ellos buscan el hospedador por componentes que ellos, hormonas, más que todo componentes quimiotácticos que ellos detectan en el animal. Entonces, hay animales que sienten menos, eso inclusive desde el punto de vista de evolución, eso hace que animales sean más sensibles a padecer mayores cargas parasitarias que otros. Por ejemplo, también rehuyen a sitios donde hay más garrapatas. Y eso también es bueno. ¿Por qué? Porque tú lo notas, no sé, porque pues uno los nota cuando ve el problema. Mire, pero ese animal sí le cae garrapata, chico. Porque son animales que precisamente sienten muy poco a la picadura. También influye mucho en eso, pues más o menos tiene que ver un poquito con lo que tú señalaste, la raza, o no la raza, sino
el cruce del Bos taurus con el Bos indicus. Porque a pesar de ser bovinos, del género Bos, es lo que son taurus y son indicus. Y entre esas dos especies hay diferencias. Por eso en el caso no es igual a una finca que tú metas un animal, suponle, de alto mestizaje taurus, que un animal de alto mestizaje indicus. Porque eso se nota en que, ¿cómo influye eso? Primero, en la piel. En el caso de la piel, no sé si te has fijado que la piel de un Bos taurus es mucho más gruesa que la piel de un Bos indicus. Tú ves que la piel es más suave. Otra cosa, Rafael, es si tú le pasas la mano por encima a un Bos indicus, tiene grasa. Y a la garrapata como que no le gusta mucho el olor característico del cebú, la grasa. Y los mismos cebú tienen, si tú ves, ellos tienen un reflejo, como un caballo, ¿verdad? Es como el caballo, que es como el tejido subcutáneo. Entonces, ellos también tienen ese reflejo. Entonces, la piel es más gruesa, el pelaje es más corto, la piel es generalmente de color oscuro, generalmente color negro. No sé si eso fue lo que tú referiste. Y entonces, ellas tienen esa característica que la hacen más resistente a nuestros medios tropicales. Entonces, por eso es importante dentro de la raza conocer esos aspectos, porque lo que se ha recomendado y se sigue recomendando, yo no sé si se hace, Rafael, porque podemos decir que hubo las mayores importaciones que han venido con animales puros, Bos taurus, generalmente lo que más se trajo fueron Holstein, prácticamente han desaparecido por culpa, no tanto de la garrapata, lo que llevan las garrapatas, ¿verdad? Porque podemos decir que hay un comportamiento muy importante en eso. Vamos a agarrar entre el medio de la garrapata y el medio del animal. Las garrapatas, chicos, son tan inteligentes, chicos, que la evolución de la garrapata pasa de, podemos decir, de 20 millones de años. Los primeros fósiles que se han conseguido de las garrapatas fueron en República Dominicana. Y consiguieron garrapatas es como una cera que a veces es como que la encuentran dentro de garrapatas que tienen hasta 30 millones de años. Y son casi unos fósiles vivientes, o sea, morfológicamente no han cambiado. Esas garrapatas dijeron que era un embrioma, ¿verdad? Y eso es el tema. O sea, que esas garrapatas tuvieron la posibilidad de haber chupado sangre a un reptil de aquella época, pues un dinosaurio, pues te hablo. Entonces, ¿qué te lleva a eso? Eso lleva a que la garrapata, es más, las primeras vacunas que se trataron de producir para control de garrapata fueron con la saliva. Entonces, se ha conseguido que las glándulas salivares de las garrapatas son muy diferentes a las glándulas de nosotros, porque ellos tienen dentro de las glándulas una estructura que se llaman acinos glandulares. Quiero decir que la saliva está cuando una garrapata mete la saliva dentro de la herida del animal para hacer una serie de detalles metabólicos que realiza, cada sino glandular tiene una función. Por ejemplo, lo primero, cuando hay una respuesta antiinflamatoria, ¿verdad? Que es lo que induce el animal, bueno, ya la garrapata te le está induciendo sustancias producidas por alguna de esas glándulas que tienen un efecto anticoagulante, antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, la garrapata tienen esa particularidad. Entonces, esas vacunas en un principio fracasaron por eso. ¿Por qué? Porque tenían tantos componentes, la saliva, que no era bueno inmunógeno. Eso es muy importante. Es más, a través de la saliva de los embriomas han descubierto muchos productos que tienen importancia farmacéutica en tantos descubrimientos nuevos que han hecho. Hay una sustancia por ejemplo, como anticoagulante que se llama ambliomina, que tiene efecto 100 veces más que impiden la coagulación de la sangre, ¿ves? Que los mismos anticoagulantes que tú usas para los problemas cardíacos, pues que usan anticoagulantes. Más que una aspirina, exactamente, ese es entonces, eso detalla entonces que las garrapatas, desde el punto de vista de estudios farmacológicos, han ido descubriendo muchas
utilización de la saliva de la garrapata. Entonces, eso fracasó al principio. Entonces, esos cruces del Bos taurus, ¿verdad?, con el Bos índico han llevado de que cierta resistencia natural, porque lo que yo digo, hay muchos procesos que han sido naturales, como dice uno, Rafael, que el tigre se come el más débil. Entonces, por problemas naturales de selección, han ido quedando vivos animales más resistentes, ¿verdad?, porque ya vienen durante muchos años de evolución, han sido resistentes esos garrapatas, no así los Bos taurus, que generalmente ya vienen de zonas donde hay pocas garrapatas, o hay zonas donde no hay garrapatas. Entonces, si tú traes un animal con alta sensibilidad que no tiene resistencia, lo cruzas con un animal que sí tiene resistencia, tú vas a obtener animales que no te darán los... En estos días vi un video de la vaca que tiene el récord mundial de 147 litros de leche. No sé hasta dónde es cierto, pero esas son garrapatas, bueno, perdón, animales que son muy sensibles, pues cualquier cosita que les caiga a la mano. Entonces, tú lo dices mucho, Rafael, en esos aspectos de selección de animales. Puede ser que no te produzcan los 20, pero sí te producen 8 litros. Y sin pasto, o sea, pasto, pero de manera natural, son las mejores vacas. Es un ejemplo que yo siempre le pido a leer un producto, mire, para ti, ¿cuál es la mejor vaca? Y bueno, no es la que da tal, no, al contrario, es la que te para el becerro todos los años, te produce de todo el año y no se enferman. Son las que menos tienes que andar con la inyectadora, evitando que esos animales se enfermen. Entonces, son animales resistentes y adaptados al medio. Y en eso tiene que ver mucho estos cursos. Entonces, entre aspectos tiene que haber esos aspectos que tiene que ser la selección de animales que sean resistentes a ciertas condiciones. En este caso, lo que estamos hablando en este momento son las garrapatas. Y otro que tiene que ver con el control de la garrapata es lo que habitualmente usamos o hacemos. Yo voy a referirme solamente a esto, a algunos aspectos. Podemos hablar un poquito bien de los baños, porque en estos días vi una información que es cierta, que un señor se mató todos los animales. Vamos a decirte, no fue el dueño, sino el trabajador. Correcto. De repente tampoco sabía mucho de eso. Entonces, fíjate, primero vamos a los aspectos de control. Para más o menos ir abarcando y cualquier cosa podemos después, con el tiempo que tenemos, podemos irlo discutiendo. Correcto. Primeramente, existen 3 tipos de baños: el baño de aspersión, el baño de inmersión y el baño manual. El baño manual es generalmente tú agarras una esponja y vas limpiándole la garrapata a otro animal. En los baños de aspersión, El dorsal, el baño, el pobrón, el dorsal, no lo incluimos en ese tema. Exactamente, la aplicación dorsal. Entonces, primero dame los baños. ¿Por qué los baños? Primer aspecto, vamos a bañar del baño de aspersión por bomba. Yo hice un trabajo durante unos 10 años, que era identificando garrapatas en 14 municipios del estado de Falcón. Casi el 100% de los baños que utilizan los productores o las personas que bañan los animales es a través de bombas de espalda, que te agarras 16 litros, 18 litros, y tú, de acuerdo, aquí va a empezar la cuestión, de acuerdo al tipo de bomba y las instrucciones, fíjense, las instrucciones que vienen en el envase, todos los productos no tienen la misma dilución. Tú lees una cipermetrina, por ponerte un ejemplo de ella, hay una que viene en dilución, una en 400, una en 700 y una en 1000. O sea, no es igual una dilución, una en 400. ¿Por qué? Porque en uno en 400 tienen menos, una dilución en 400 tienes menos dilución en líquido que en un 700, que necesita más agua, algo. Entonces, eso es importante tenerlo porque es la concentración del producto. Entonces, de repente, cuando tú, si no lees las instrucciones, generalmente tienes que saber, el que lo hace primero. Tú no puedes llegar a entregarle a un señor que te ordeña los animales o hacer el baño sin saber las instrucciones de cómo se prepara el baño. Primer error. Disculpe este comentario. Es que usted llega muchas veces a un entrenador de finca y le preguntan cuál es la medida y te dice que este pote de sardina con este pote de apito, y entonces cuando le cambian el producto no le hacen el ajuste, entonces sigue siendo igual. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que ajustar la cantidad de más que todo de agua, que tienes que con un ml, porque tú empiezas con un ml,
8 o 10 dependiendo de la bomba, la capacidad de la bomba y de acuerdo a la dilución que te da la cosa comercial. Porque es así, y a veces yo digo que los que más deben cuidar que se produzcan las preparaciones como es, los baños son los que venden el producto. Porque llega un momento que se crea lo que uno llama resistencia. Ese es el primer error. Segundo, las bombas de espalda no se hicieron para bañar animales. Las bombas de espalda se hicieron para fumigar el tomate, fumigar lo que tú tengas dentro de un medio agrícola. Entonces, ¿por qué? Porque las bombas tienen que tener una presión para que el producto pueda llegar a la piel, no al pelo del animal. Entonces, generalmente esas bombitas o la bomba que se usa debe tener por lo menos 30 libras de presión. ¿Para qué? Para que el producto llegue a la piel, no que se quede en el pelo. Primer error. Segundo error, Rafael, es la cantidad de producto que tú vas a usar. ¿Verdad? Generalmente, es una regla que uno generalmente debe usar, porque no es igual bañar un becerro que bañar un animal de 400 kilos. La recomendación es bañar por cada litro de producto que tú tengas en el momento del baño, 100 kilos. Entonces, por cada 100 kilos, un litro del preparado ya. O sea que un animal de 400 kilos, por lo menos, debes colocarle por lo menos unos 4 o 5 litros del baño. O sea que un preparado de una bomba no debe bañar más de 5 animales. Vamos a hablar de animales adultos. Hay animales que con una bomba preparada te bañan hasta 20 animales. Entonces, otro error. Entonces, más o menos la cantidad que tú debes bañar de preparado con una bomba puede ser de 4 a 5 ml. Y otra cosa, de acuerdo al sitio donde consigues más garrapatas, son los sitios que tú debes colocar la mayor cantidad de producto. O sea, tú comenzarías bañando, ¿verdad? Por la zona que señalamos ahorita, los sitios donde se ubica mayor cantidad de garrapatas. Eso hay que enseñárselo al productor o a la gente que va a realizar los baños. Hay otra persona que usan, claro, otra cosa, Rafael, el mismo que te ordeña las vacas es el mismo que te baña los animales. Después que termina el ordeño, esa es la regla general. Después que se tienen que montarse una bomba en la espalda. Yo no sé si tú has hecho tu mismo baño, que cuando ya llevas 2 bombas en la espalda, ya lo que estás haciendo es echarle el chorrito al animal por encima del ojo. ¿Por qué? Porque eso necesita un esfuerzo y bañar bien un animal, tú tienes que ponerlo o separar cada animal para que haya un buen baño del animal y pueda funcionar adecuadamente, como debe ser, contra la garrapata que tú estás controlando. Para hacerle la debida aplicación por todas las regiones del cuerpo. En un embudo o en una manga, pero está bañando de un lado y del otro lado no lo están aplicando todo el tiempo. Y entonces la pregunta que tú le haces al que le hizo el baño, ¿usted bañó a los animales? Sí, yo los bañé, pero lo está bañando mal. Es correcto. Entonces eso es importante. Entonces eso es una recomendación que tú tienes que darle a la persona. Y si no puede apartando animal por animal, yo sé que es más fuerza, hay más esfuerzo, pero tú te aseguras de que ese animal quede bien bañado. Primero por debajo, por la zona de más garrapata, y después lo que te quede por el lomo. No lo contrario, primero por el lomo y después por las partes donde hay más garrapata. Otra cosa, a veces las boquillas se tapan. Entonces, lo que en vez de la presión, la poca presión que puede llevar, se tapa las boquillas. Hay unos baños, bueno, que sí lo he visto en algunas fincas, es que usan mangueras largas y usan motores. Ese motorcito de gasolina o de gasoil de manera tal de que te queda mejor bañado, hay mayor presión y logras el objetivo que tú quieres, que es controlar en ese caso las garrapatas. La otra aplicación que usa es la aplicación en manga, que son lo que llaman los baños Cooper. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver baños de esos, sí. que en una parte de una manga tienen una forma especial donde tú le has colocado diferentes boquillas, tienes una parte donde el producto se va reciclando y eso te permite de que el animal quede bien bañado, porque te queda bañado por debajo, por el lomo, y ellos tienen como un medidor, miden la presión y tú puedes ver la presión que estás utilizando. Y una ventaja también es que es reciclable, pero reciclar eso no te permite que lo tengas, por ejemplo, un año. Tú tienes que reforzar nuevamente el baño. Y el único baño que está permitido, que es el que no se usa, que son los baños de inmersión, que si te permite que los animales caen a la fosa donde coloca el producto
tú estás en la parte de arriba, usas un gancho especial donde haces que el animal hunda la cabeza, o sea, porque también quede bien bañado. También tiene como todo sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es los accidentes que tú puedes crear, pues no deberías meter animales en alto estado de gestación porque se aprietan en el baño abajo y pueden ahogarse, pues. Y así, pues igual animales muy pequeños tienen que tener mucho cuidado porque pueden ahogarse. Pero en fin, cuando tú manejas 1000 animales, esas grandes cantidades de animales, es uno de los baños más recomendados, pues. Hay gente que te habla de baños de fincas generalmente en el llano, de 5000, 20.000 animales. Mire, para bañar 20.000 animales y quedar. ¿Okay? Y entonces, bueno, eso es parte del control, del uso de usando productos. Otra cosa son las rotaciones de los principios activos. A mí a veces me preguntan, mire, ¿hasta cuándo? Doctor, ahí sí le voy a hacer, es importante este comentario, porque a veces uno llega a la finca y el dueño dice, no, yo lo cambio cada año con un producto nuevo, un producto diferente, para variar, para combatir la garrapata. Bueno, Rafael, en ese caso, fíjate que todo el mecanismo de acción de las drogas que estamos hablando, de los 4 principios que hay, únicamente en el mercado, son productos que actúan sobre el sistema nervioso de la garrapata. Hay un producto, por ejemplo, que lo llaman, tú lo has oído, que es una amidina, que es el triatop, ¿verdad? Que es la amitraz. El principio activo es amitraz, que la llaman limpiaganado. ¿Eso por qué? Porque bañan el animal. Un mecanismo de acción de la amitraz es que una vez que la garrapata o sea, que está en el animal que toma principio activo, o sea, lo bañas bien y es sensible al producto, se caen. Entonces tú ves animales con garrapata en la mañana y en la tarde no tienen. Pero hay otros productos que actúan, por ejemplo, las hipermetrinas, que la garrapata queda sobre el animal y ellas se van secando, ¿verdad? Otros que combinan productos, que ahorita en los actuales momentos hay productos combinados, combinando los principios activos. La recomendación o sé que Rafael, que uno le puede dar a un productor, use el producto, ¿verdad? Hasta que no ven esos animales que no está funcionando. ¿Por qué? Porque llega el momento que estás usando 2 a la vez, vas a crear una reacción cruzada en los 2. Entonces, ni te va a servir para una cosa, ni te sirve para la otra. Esa es una recomendación que tú le debes dar, o sea, le puedes dar a un productor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hace eso, y otra cosa de eso, Rafael, es que una vez que se crea resistencia, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque tú lo que haces con los baños, y eso es lo que me está diciendo, es más o menos esa la referencia. ¿Por qué? Porque es lo que te dice el productor o el dueño de los animales, que esos animales, bueno, primero me servían y después de un año no sirven. Porque uno lo que hace con eso es que la resistencia, que es lo que se basa, que los primeros que vas a eliminar son las garrapatas que son sensibles al producto. Pero va quedando parte de una población que por naturaleza son resistentes. Entonces tú lo que vas haciendo es una creación de animales, de garrapatas resistentes a un producto. Entonces eso es lo que pasa con la resistencia. Por eso hay que tratar de jugar de la manera de que tú puedes usar, bueno, use este producto hasta que usted no vea que ya está, o sea, usándolo bien, esa es otra cosa. Porque el problema a veces no es problema de resistencia, sino de malas aplicaciones de los productos. Yo comienzo por ahí, supervisando los baños. A veces nosotros como veterinarios no supervisamos un baño. Y a veces le damos toda esa responsabilidad a alguien que está haciendo un baño. Entonces, en ese momento, una recomendación sería que tú vayas, dejes que el productor baño, quien está haciendo el baño, y no le digas nada. Después que termine el baño, tú le dices, mire, hizo esto bien, hizo esto mal, por esto. Para la próxima baña así, porque eso es lo que sucede generalmente. Que te medio bañan los animales y en realidad no es el producto que está malo. Claro, para saber si hay resistencia o no, lo que hay que hacer son unos test muy sencillos, que es hay un test que se llama de Drummond, que es más o menos lo que hace la naturaleza. Tú agarras unas garrapatas adultas, las sumerges en el producto como manda la casa comercial, las pones a ver si se mueren, si ponen huevo u otra cosa. Porque hay unos productos, por ejemplo, el amitraz, que a veces las garrapatas caen. O cuando estás haciendo la prueba de Drummond, ves que ellas caen, pero no ponen huevos. ¿Por qué? Porque el aparato eyector, que es el que permite que la garrapata vaya saliendo huevo por huevo, no funciona. Entonces te cae la garrapata, pues te hablé de limpiaganado, cae en la garrapata, pero no
pueden poner huevos. Y si no ponen huevos, no hay nuevas generaciones de garrapatas. Entonces es un detallito que hay que verlo y se lo enseñando a los productores. Otra cosa que también vemos generalmente, pasa en muchas agropecuarias, que el que te vende un producto no son veterinarios. Entonces a veces tú vas y ves a una secretaria que se para de la máquina a recomendarle un producto a un productor. Entonces a veces yo voy a las agropecuarias, no te digo el nombre, pero no te digo el santo a veces. Tú ves, chicos, sin ninguna nada, se paran al frente tuya, está recetando medicina. Esa es otra cosa, de que nosotros en ese caso no nos hemos de respetar en eso, de que cualquier persona te vende un antibiótico, te vende un desparasitante, te vende una vitamina, etcétera, etcétera. Otro que se señala es la aplicación dorsal. Es muy buena, funciona muy bien. Y si tienes pocos animales, es muy bueno. Una recomendación que yo le doy a los productores, en el caso de mosca, comienza de la parte dorsal del lomo hacia atrás. En el caso de garrapata, empieza de la base de la cola hacia adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento de que tú mides la cantidad, a veces cuando llega casi a la parte donde hay más garrapata, no le echas nada. Entonces, al contrario, echas más volumen que a la parte interior. Entonces, si tengo más mosca, bueno, comienzo de la cruz del animal hacia atrás, porque las poblaciones de mosca se ubican en esa parte. Esa es una recomendación práctica, porque ayuda. La otra forma de aplicación es esa hablamos, la dorsal, que se llama Purón, el baño, y no sé si se me olvidé otra, pero esas son las primeras aplicaciones. Ya mencionó la de inmersión. Y el baño de inmersión. Otro aspecto que se ha utilizado es lo que llamamos nosotros combinar productos de naturaleza, productos biológicos, baños con productos tales como extractos de plantas. A veces me dicen que yo le meto un poquito a la brujería porque recomiendo cosas, pero se ha conseguido, hay mucho trabajo de investigación que hablan del NIM. He probado con el NIM, he probado con una que llaman cole caballo, he probado con otros productos más, haciendo trabajos con larvas. Y fíjate una cosa, podemos combinar productos comerciales con productos naturales. ¿Tú te acuerdas que te hablé por allá de por dónde respiran las larvas y por dónde respiran los adultos? Bueno, podemos en el caso de garrapatas, cuando están en su estado más pequeño, que son donde son más peligrosas para nuestros animales, podemos alternar productos naturales con productos químicos. Entonces, en esos animales, cuando comienzan a montarse las garrapatas pequeñas, recomienda que hagan un extracto de NIM y los bañen con esa parte. ¿Por qué? Porque como ellas van a respirar es por la cutícula y pues no tienen espiráculos, entonces tú pudieras de esa manera bajar poblaciones. No hablemos de que vamos a eliminarlas, pero sí bajamos grandes poblaciones donde no esperamos ver la garrapata, que es la última fase donde menos funcionan los productos, que son las teleoginas, es donde menos funciona un producto que en estados anteriores. Otra cosa también, a veces baña y supuestamente lo está haciendo bien, pero de repente esa garrapata, cuando tú colocas el veneno, el producto, ellas están en fase de muda. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el producto? Queda en esa cutícula que está quedando, pero la garrapata, el producto como está, no actuó. ¿Por qué? Porque le echaste a la cutícula, como decía la capa, pero la garrapata en la parte que te funcionaba, que en la cutícula nueva, este producto no funciona en ese caso. Entonces son detallitos que uno más o menos va aprendiendo y es bueno porque es parte de la educación. Hablando de detalles, quería hacer una consulta. El ajustar la frecuencia de baño en los casos cuando estamos muy atacados por garrapatas, que mucha gente recorta y lo lleva de 21 días, no sé, 10 días, a hacer un control por 4 o 5 semanas. Bueno, generalmente fíjate en esos baños de 8 días, bueno, 8 días más o menos, que tienen más garrapatas, de repente que tienen más ambleoma. Y entonces, el estado adulto, cuando llegue, el efecto residual de los productos generalmente son máximo 4 días. Si a los 4 días se montan garrapatas adultas para completar un ciclo, ya a los 8 días, a los 4 días más ya tienes garrapatas repletas de sangre. Entonces, lo primero es identificar qué garrapatas tienes en la finca. ¿Por qué? Porque si estás bañando, eso se recomienda. Igual que la garrapata de los perros, que son garrapatas de 3 operadores, porque pues tú puedes conseguir en larvas, ninfas y adultos. Entonces, si tú estás bañando esos animales y a los 8 días estás viendo garrapatas
ya repleta para botar sangre, llenas de sangre, eso debe ser ambleoma, ¿verdad? Porque en el caso de bófilos, recuerda que te dije que subía como larva, y la última estadía que vas a ver grandotas son generalmente las teleoginas. O de repente ya tienes un problema de resistencia o de mala preparación del producto. Eso es importante tenerlo presente. Lo primero es que sepa identificar las garrapatas. Primera tarea, identificar las garrapatas. ¿Por qué? Porque mira, tú a veces una población cuentas 10 garrapatas, facilita y puede entonces, bueno, de 10, 6 eran ambleomas y 4 eran bófilos, o sea que el que domina es el ambleoma, o la mayoría son bófilos. Entonces, dependiendo de la garrapata, tú utilizarás una frecuencia de baño u otra frecuencia de baño. Y también el otro caso sería hacer la prueba para ver cuál es el producto que en verdad me va a dar resultados. Exactamente, Rafael, deberían hacer. Es una técnica muy sencilla y permite, ¿verdad? Inclusive uno puede jugar con las dosis. ¿Por qué? Porque en general los piretroides y los amidinas, que es la mitral, ellas tienen unas dosis mínimas que tú pudieras aumentar la concentración del veneno. No pasarte, pero sí pudiera, y tú vas viendo si va funcionando o no el producto. Entonces, a veces tienes que trabajar, pero con cierto cuidado, porque generalmente ellos tienen efectos semitóxicos, no es que te vas a envenenar. Pero la gente también tiene un defecto, que a veces se montan esas en la espalda, y eso va creando en el humano, va creando ciertos efectos nocivos, porque a veces con solamente ponerte la bomba ya hasta vómito, problemas de tipo parasimpático, salivación, dilatación de la pupila, te marea, etcétera. Entonces te va haciendo sensible a los productos. Pero entonces eso hay que recomendarlo también al productor. Cuando baña a los animales, no bañalo en contra de la brisa, no que la brisa te pegue a ti, porque prácticamente te estás bañando con productos. Pero pudieras, en un laboratorio sencillo, pudieras, o tú mismo en la finca, haces tus diluciones, vas viendo si está funcionando y pudieras aumentar un poquito la concentración del baño. Y el entrenamiento del personal, doctor, el entrenamiento del personal que baña, eso es vital, eso es indispensable. Porque como ya usted lo dijo, ahí radica gran parte del problema, que después le echamos la culpa al producto. Exactamente, eso es. Y lo otro que podría mencionarle nada más sería el uso hay ciertas plantas que tienen efecto contra las garrapatas. Por ejemplo, lo que son las braquiarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas presentan ciertas características en el tallo que te elimina como vapores, para que eso tiene cierto efecto nocivo contra las garrapatas. Entonces hay pastos que tienen efecto garrapaticida que pueden utilizarse. Muchos productores a veces, ¿tú sabes cuál pastico agarra mucha garrapata? El pasto estrella. Bueno, y a veces la cinta lo que te ven es puro pasto estrella. Entonces, esos serían usar esos productos. Otros son productos, por ejemplo, el uso de hongos, principalmente Bacteria, Metarrhizum, que tienen cierto efecto también, tienen efecto, en este caso, sí, sobre porque ellos a través de las ciertas estructuras de las patas, lo que queda entre las patas, tienen efecto entomófago, ¿verdad? Entonces, los hongos crecen por debajo y te crean matan las garrapatas. Y tú puedes usarlo porque hay muchos productos naturales que podrías combinarlos, que tienen cierto, y nematófago también, que de eso podemos hablar después. De hongos que tienen poder entomófago y nematófago también. En este caso, entomófago. Otra cosa que pudiera señalarte, las vacunas. Tú sabes que a veces las vacunas te ayudan también. Lo que pasa es que las vacunas, desde un principio, cuando se vendió la idea, la vendieron como erradicador. Y erradica las garrapatas. Ya desde el momento de la primera idea iba mala. ¿Por qué? Porque uno en el caso de las garrapatas no puede ponerse en mente que vas a acabar con las garrapatas. Es control. Primero no es conveniente. Y segundo, tú estás creando una falsa expectativa en un productor. Cuando tú logras utilizar menos baños, ya tú estás diciendo que estás controlando tus garrapatas. Que llega un momento que ya no estás bañando cada 21 días, tú tienes que ya estar bañando cada 60 días, o solamente hay veces que estás haciendo 2 baños o un baño al año. Eso te significa de que la vacuna te ha funcionado, o cualquiera de las estrategias que tú has
aplicado o si lo estás aplicando en tu finca, están funcionando. ¿Te acuerdas que hablamos de 5 generaciones, verdad? Entonces, exactamente, cuando yo voy disminuyendo el número de generaciones, quiere decir que están disminuyendo las poblaciones de garrapatas. La manera de uno verlo es eso, es que si te están funcionando los baños, si está funcionando la vacuna o cualquier otra estrategia que tú tomes para el control de la garrapata. Pero tampoco te interesa o no tienes que erradicar todas las garrapatas. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber garrapaticas que te mantengan la babesia, te mantengan la anaplasma para que tú mantengas lo que se llama, que eso lo podemos conversar después, lo que se llama un estado de premonición. Porque a veces llegan que tú eliminas todas tus garrapatas, pasan 6 meses, tienes el vecino que tienen animales full de garrapatas o la misma fauna silvestre. Y ese equilibrio que se logra, de una u otra manera, tú mismo lo estás eliminando. Entonces no es bueno acabar con todo, erradicar. ¿Por qué? Porque si estamos... Supón que todos hicieran el control de garrapatas, magnífico. Pero no son pocos los que lo hacen. Entonces tú no puedes exponer tus animales a que erradiques la garrapata y dentro de 6 meses lleguen nuevamente a garrapatas a la finca y lo que hiciste se acabó, o sea, no sirve. Fíjese, doctor, para hacerle un comentario, nos escribe el doctor Henry Fernández de la zona de Perijá, que dice que la cipermetrina no da mucho resultado contra la garrapata por la gran resistencia, entonces ahí tienen que usar más órganos saturados. Es lo que usted más o menos explicaba. Sí, exactamente. Lo que tiene que hacer en ese caso es primero ver cómo están haciendo el baño. Sí, es verdad que depende, porque a veces tú abusas de los baños. Sí. Entonces, los productos, yo no te le voy a poner nombre y apellido. Casi ningún producto está funcionando como debe ser. O sea, pero, por ejemplo, tú pones en el caso de que elimines el 60% de las garrapatas, ahí donde viene de manera integral. Porque tú vas sumando de uno, vas sumando del baño con NIM, vas sumando del pasto que estás usando. Eso es lo que se llama un manejo integral. Un manejo integral porque tú estás sumando, ¿verdad? Entonces el número de baños. Yo creo que en Perijá hay mucho mestizo. Realmente el ganado perijanero es mestizo con cebú. Y entonces otra cosa, porque tengan una garrapata o 20 garrapatas, eso es lo que se llama umbral. Umbral es más o menos donde hay garrapatas, tú convives con las garrapatas, pero no te alteran la producción ni transmisión de enfermedades. Entonces todo es lo que cuando la producción empieza a disminuir de alguna otra manera, producción de leche, producción de carne, los animales. Doctor, discúlpeme porque me ha tocado el ejercicio, este ejemplo, que no estamos hablando de otro tipo de parásitos. A veces me llegan y el dueño dice, bueno, ya toca desparasitar. Y tenemos unos animales que son una belleza, gordos, con una carencia de peso extraordinaria, brillante. Yo digo, bueno, pero si ese animal está full de parásito, pero me está dando los resultados, quiere decir que ese es el fruto del animal que yo seleccioné, de la buena genética que yo busqué. Entonces, ¿para qué vamos entonces a hacer un gasto de memoria, como por una receta, si el resultado productivo lo estoy obteniendo? Exacto, en eso pasa también con las garrapatas. Tú cada canto bañas cuántos días, cada 21. Tengan poquitas o tengan muchas. Eso se va creando un hábito. ¿Por qué? Porque alguien te dice que queda parasita cada tanto tiempo. Hay carga, por eso uno te llama de umbrales. Entonces uno habla, ahora, ¿cómo sería usted en este tema, en este tópico, la utilización de ivermectina o dormectina? ¿Cómo la recomienda usted? Sí que la recomienda. Si por mí fuera, yo la recomendaría solamente, por ejemplo, si lo vas a aplicar en bovinos, animales primero que no estén en producción. Vacas en producción. ¿Por qué? Porque es un producto que se elimina por la leche y puedes tener problemas de salud. Pues, y tú le dices a una persona que tiene que botar la leche por 5 días, ¿quién te va a secar? También se usa como endectocida, es una endectocida que te sirve contra endoparásitos y contra ectoparásitos. Pero el uso y el abuso de la ivermectina te ha llevado de que sea uno de los productos de menor tiempo en el mercado y los que han creado resistencia más rápido. Entonces, eso se habla del uso y el abuso. En becerros pudieras usarlo en animales que no estén en estación, por ejemplo, animales en ceba pudiera ser. Pero lo que decimos primero, tú no puedes usar un producto porque ya te acostumbraste a usarlo. Si sucede lo que tú lo que has hecho,
Los animales están bonitos, los animales están preñados, los animales del pelo lúcido. Esos animales deben tener unas cargas bajas. Uno no puede hablar de erradicar, por ejemplo, en el caso de un helminto, tampoco podemos hablar, tenemos que hablar son de cargas parasitarias, que en ciertos casos a lo mejor te acostumbraste a usarlo, pero no porque en realidad necesitaban el producto. Y eso es lo que hace que los animales creen resistencia mucho más rápida contra un producto. Bueno, doctor, la verdad que nos está dando usted una información muy valiosa y con muchos hechos prácticos, con mucha experiencia de campo. De verdad, no, y le digo algo que no lo habíamos mencionado. Hoy, 20 de julio, o sea, mañana es Día del Médico Veterinario. Entonces tenemos que recalcar que lo más importante es que el empresario del campo tenga a la mano la mejor asesoría veterinaria. Un personal capacitado, consciente, responsable, para evitar todas esas cosas que hemos comentado. Bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad, Rafael, este tipo de programas, de una u otra manera. Aquí se está educando al productor, que son la parte que llevan, como digo yo, la paliza todos los días. Y nosotros, de una manera racional, tratar de explicarle las cosas sencillas. Y que ellos lo entiendan, que vean cómo deben actuar y cómo evitar muchos problemas dentro de sus producciones. Vacunaciones a tiempo, que es la medicina preventiva. Control de parásitos, estos parásitos de una manera también racional. Utilizar las alternativas que hay, pero de manera racional también, que son los productos que están en el mercado, y no abusar de los productos. Y buscar una buena asesoría, que está principalmente en nuestro papel como médicos veterinarios. Que por cierto, vamos a mandarle un saludo hoy a todos nuestros colegas que el día de mañana están celebrando el Día del Veterinario, el 21 de julio. Y bueno, no sé cómo te habrá ido hoy con la gente que están participando, pero como sé que este es un programa que va a quedar grabado, sí. Podemos entendernos mucho más bien aquí, como te dije, dame tiempo que yo es más, te recorté casi unas presentaciones que tengo, pero sí, los fundamentos de lo que queríamos, yo creo que pudimos ajustar el tiempo. Sí, cómo no, doctor. La verdad que la misión que tenemos con estos diálogos agropecuarios es que tanto algunos profesionales como también ganaderos, productores, se reorienten, hagan tips, hagan ideas y poder pues encaminar la producción para un negocio productivo y rentable. Por eso quiero de verdad darle las gracias a usted, doctor Rafael Pipo Rodríguez, que por ahí estuvo muy pendiente de esta presentación, el doctor Martín Han, que quería observarlo y estar pendiente de usted. Y bueno, este programa quedará grabado en Instagram y también en mi canal de YouTube, Diálogo Agropecuario. La idea es permitirle recursos, herramientas al sector agroproductivo para ir creciendo, para seguir fortaleciendo. Y bueno, somos el sector que garantizamos que la meta del venezolano tenga alimentos. Entonces, tenemos que lograr que este tipo de actividades sean de interés para todo el público. Cosas también que vamos a hacer, amigo doctor Rafael, voy a estar trabajando en la Feria de Coro y mi gran trabajo también es eso, es concientizar al ciudadano común de ese gran trabajo que hace el trabajador en el campo, que ahora que quiero estimularlo a que nos llamemos o se llamen empresarios del campo, porque tenemos que ver eso y por eso llegar a esos números con un debido registro, porque somos empresarios del campo. Así es, aquí es, y la gente tiene que entender al productor que es un empresario. Todo emprendimiento es un empresario. Bueno, vamos entonces también a felicitar a todos aquellos que se conectaron el día de hoy con tu valioso programa en Doctor, discúlpeme, hay un colega que me está preguntando si usted tiene experiencia con tábano, en control de tábano, con algún producto químico. Como no, el tábano es un poquito difícil controlarlo, porque es un parásito, es un transmisor de muchas patologías, tiene un ciclo que es bastante... ¿Por qué? Porque tú solamente ves en el animal los tábanos cuando están primero en horas de la mañana y en horas de la tarde. Él no está siempre montado sobre los animales y parte de su ciclo lo hace en el medio ambiente. Entonces varía con las condiciones como transmisor, ¿verdad? Yo sí he tenido experiencia utilizando trampas
contra tábanos, capturando tábanos casi que puede decir que el 100% de los tábanos que tú capturas son hembras. Y bueno, tú vas a población. Entonces, usando trampas, el que esté interesado, yo lo que le pudiera dar orientaciones cómo hacer las trampas, cómo usarlas. Eso hay que usar lo que llaman atrayentes. Puede ser la S de caballo, el hielo seco que usan en los que cargan los carritos de helado, que ahorita acá no deben haber muy poco. Eso te elimina lo que llama CO2 y solo se usan trampas. De esa manera tú bajas poblaciones de tábano y puedes controlar enfermedades. No, sí, porque el tábano lo que es como un transmisor mecánico. Si tú espantas el tábano, se monta sobre otro animal y te puede servir como las piezas bucales, servir como transmisor de un animal, por ejemplo, en anaplasma, está picando el animal, tú lo mueves de ahí, se monta sobre un animal que como una aguja, pero te transmiten de forma mecánica. Bueno, pues yo hice unos trabajitos de tábano con una gente que vino de Estados Unidos y más o menos nos enseñó las técnicas de control de tábano. Bueno, otras doctor. También tenemos cachupadores de sangre, son transmisores de principalmente tripanosoma y anaplasma. Y anaplasma. Bueno, doctor, la verdad que reiteramos a nombre no solamente de mi persona, sino de los seguidores y todos, y que estamos pendientes de este trabajo, las gracias por habernos aportado, de verdad, muy valiosa información, y le digo que es el primer contacto que hacemos, pero con usted abundan los temas que nos van a hacer tener más contacto de aquí en adelante para hacer otro diálogo como este. Muchas gracias. Muchas felicitaciones a ti y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, tengo tiempo bastante. Bueno, no estoy en Venezuela, con este tipo de comunicación no hace falta estar presenciales. Bueno, te agradezco por la invitación. Sigue contando conmigo en este tipo de programas que ya más o menos ya lo estamos dominando un poquito más. Claro. Y bueno, Rafael, y esperamos vernos pronto por allá. Bueno, un fuerte abrazo, doctor, y saludos para a tu familia. Pues. Agradecido. Saludos, que te vaya muy bien en la feria. Amén, amén. Y saludos a esa gente por allá. Seguro.